por el narcotráfico. Bueno, del alcance de estas investigaciones y de lo que se está empezando a revelar allí en Ecuador, vamos a estar conversando con Arturo Grandon, que se encuentra en Washington y que es asesor de Seguridad Nacional, Inteligencia, Defensa y Antiterrorismo. Arturo, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Me parece que lo tenemos silenciado, Arturo. Vamos a tratar ahí de restablecer el sonido para que podamos escucharlo a Arturo Grandon, que viene estudiando estos temas desde hace tiempo y que seguramente nos va a poder ayudar a entenderlos. Arturo, ¿me escucha usted ahí? A ver si lo escuchamos nosotros a usted. Hola Darío, gusto de saludarlos. El gusto es mío, Arturo. ¿Qué es lo que está viendo de lo que empieza a aparecer en Ecuador o lo que emerge a raíz de toda esta operación que tiene un poco como cabeza o como hecho más saliente el arresto de William Terán? Mira, esto es una consecuencia lógica de lo que deben llevar adelante los gobiernos si quieren parar y frenar de una vez por todas toda esta ola de delincuencia, de criminalidad, de narcotráfico, de terrorismo que está azotando nuestro continente latinoamericano. Toda vez de que los grupos organizados transnacionales se han apoderado de las calles, de las poblaciones de los diferentes países, pero esto, como viene, tú decías, Darío, viene de la mano de autoridades que están involucradas en esto. La corrupción que existe en este momento en los gobiernos en Latinoamérica es de tal proporción que la gente no se puede imaginar. Donde está gente del gobierno, donde están políticos involucrados, donde está el poder judicial involucrado tremendamente, y ese es el grave problema por el cual no se puede avanzar en esta lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado transnacional, contra el terrorismo y otro tipo de flagelos, toda vez de que son parte de una asociación ilícita, autoridades de gobierno y autoridades políticas y judiciales en todo lo que está ocurriendo en los diferentes países. Ahora, Arturo, lo que se está viendo en Ecuador, la verdad es que si repasamos la historia reciente de América Latina, no es nuevo. Digo, que el narcotráfico sea capaz de permear las distintas capas del Estado, llegando incluso a comprar, vamos a decir así, las voluntades de altísimos funcionarios. Lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en México, lo hemos visto en algunos lugares de Argentina, en algunos lugares de Brasil, lo hemos visto también en Perú. ¿Qué es lo que pasa? Que pasa el tiempo y lejos de combatirse esto parece seguir creciendo. Bueno, eso es la falta de voluntad de los gobernantes, sobre todo. No nos olvidemos que el caso de Ecuador se acrecienta en el gobierno de Rafael Correa, toda vez que él mismo llega a un acuerdo con grupos narcotraficantes donde libera un área muy grande del país para que avionetas, ¿cierto?, puedan aterrizar y despegar sin ningún tipo de control. Fue el mismo Correa quien retira a la policía y al ejército de esas áreas fronterizas para que deje actuar libremente e impunemente a los grupos, ¿cierto?, narcotraficantes y delincuentes. Llega a un acuerdo con ellos con la finalidad de que no ingresen al país a causar cierto daño a la población, pero esas medidas, ¿cierto?, no son efectivas, nunca han dado resultado, al contrario, potencian y magnifican el movimiento de las bandas delincuenciales. Y aquí, en todos los países, como bien decías tú, incluido la Argentina, se han visto involucradas autoridades de gobierno que tienen algún tipo de nexo y contacto con las bandas delincuenciales. Si nosotros les hacemos el seguimiento a la ruta del dinero, de las cuentas bancarias de estas autoridades, nos vamos a dar cuenta que el sueldo que ellos deben recibir por cumplir una función como funcionario público es tan bajo que no deberían tener las cuentas tan abultadas como las tienen no solamente en su propio país, sino que en el extranjero. Aquí hay que hacer una investigación profunda, un análisis forense de todo lo que está ocurriendo, y en realidad el cambio y la intervención de los diferentes estamentos del gobierno es lo que se debe llevar adelante. Y sobre todo el Poder Judicial, que es el que está causando grave problema en todos los países. Lo vimos en Ecuador, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto, ¿cierto?, en Colombia y en los diferentes países. Lo que pasa en El Salvador es una clara muestra de cuando se interviene el Poder Judicial
y comienza a trabajarse mancomunadamente con todas las entidades de gobierno para que se logre el propósito de controlar la delincuencia. La única forma de realizar esto es que se alineen todas las instituciones, que trabajen con un solo propósito, que se mantengan el tiempo. Medidas de bajo tiempo son de bajo impacto, o sea, no al principio resultan, pero si no se mantiene en el tiempo, la criminalidad vuelve a resurgir. Ahora, Arturo, usted decía, ¿no? Hay cuestiones de complicidades con el crimen organizado en Ecuador que se remontan al gobierno de Rafael Correa. Ahora bien, cuando uno ve las estadísticas de homicidios, algo pasó en los últimos años, porque la verdad es que si uno veía hasta 2017, que es cuando gobernó Correa, Ecuador estaba entre las tasas de homicidio más bajas de América Latina, o por lo menos por debajo del promedio. Y en los últimos 3 años hubo una disparada donde se empezaron a duplicar año a año los homicidios y la sensación es que todo se salió de control. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué se está dando esta situación? Eso es la falta de voluntad y la poca, cierto, precisión en aplicar las leyes y las políticas del gobierno para el control de esto. No nos olvidemos que Lasso tiene que renunciar, da un pie al costado, ¿cierto? Y deja la presidencia precisamente porque no pudo controlar el crimen organizado. O sea, aquí la permisividad, vuelvo a insistir, la permisividad de los gobiernos, no importa de qué tendencia política sea, pero la permisividad de los gobiernos nos ha llevado, ¿cierto?, a que tengamos este tipo de situación. Ecuador tiene en este momento, al día de hoy, 24 muertes, subió 24 muertes al día, o sea, una muerte cada 4 horas en Ecuador. Vamos a terminar el año con más de 7.600 muertes y en realidad lo convierte en uno, está dentro de los 10 países más peligrosos del mundo, con la más alta criminalidad, pero eso se debe, como les digo, a una mala política de seguridad del gobierno, a que no se aplica, ¿cierto?, la ley como corresponde por parte de los tribunales de justicia y donde existe una cooptación de los diferentes poderes del Estado y donde existe una corrupción dentro del Estado y los diferentes poderes que tiene el Estado, como también existe una asociación ilícita, lo reitero, dentro de las instituciones del Estado con los delincuentes, con los narcotraficantes, porque reciben cierto ganancias económicas, tanto monetarias como de diferentes cierto tipo de ofrendas, por así decirlo, en casas, en viajes, en una serie de privilegios que estas bandas organizadas, ¿cierto?, le otorgan a quienes se involucran con ellos. Ahora, cuando uno ve el dinero que maneja el narcotráfico, y la verdad que no se puede comparar con ninguna otra, desde ya con ninguna actividad lícita, quizás con alguna otra actividad ilícita, digo, no sé, tráfico de armas, pero aún así es realmente, uno ve cifras que son siderales incluso incluyendo las pérdidas y todos los costos que tiene para las organizaciones mafiosas sobornar funcionarios, asumir la compra, digamos, de todos los sistemas que tienen que utilizar para poder eventualmente defenderse y enfrentar a otras bandas y a miembros de la policía. Digo, cuando se habla de esa cantidad de dinero tan importante, ¿cuánto se puede hacer realmente para combatirlo? Porque pareciera que la tentación para toda una serie de personas es justamente ese dinero es demasiado grande. Claro, y no solamente el dinero proveniente del narcotráfico o el tráfico de armas, sino que aquí hay otro tipo de negocios también que viene asociado e inclusive le trae mucho más dividendos a este tipo de grupos delincuenciales que no se le ha dado mucha publicidad, pero que es el tráfico de personas, la trata de blancas, el tráfico de niños y el tráfico de órganos, que trabajan ellos y eso se mantiene en las sombras, como también el abuso sexual infantil, que también lo manejan los narcotraficantes, y donde las redes de pedofilia que están en todas partes del gobierno y de la sociedad trabajando con esto. Si tú vas a tener que a un niño, por mantenerlo 15 minutos en una relación, vas a cobrar $3.000, el negocio es gigante y hay gente, muchos degenerados que trabajan, ¿cierto? Y que pagan por esto. Por lo tanto, si nosotros intervenimos los poderes, si la gente llegase a tener, ¿cierto?, una fuerza y una voluntad del gobierno en que realmente sean transparentes, que estén trabajando por solucionar este problema,
podríamos eventualmente avanzar. Lo que pasa que desde las cúpulas más altas de los gobiernos están involucrados en este tipo de situación, por omisión o en realidad por hacer vista gorda o en realidad por estar involucrados. Mira, cuando estos problemas, mi estimado Darío, cuando estos problemas no se solucionan en los países y continúa avanzando la criminalidad, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, el terrorismo y todo esto, cuando no se controla desde el gobierno es porque tenemos que estar alerta, porque eso quiere decir que el gobierno también es parte del proceso. Y eso es grave. Y eso es un cuento de nunca acabar porque es un negocio. Y cuando el negocio está funcionando y produciendo muchos dividendos para todos los que están involucrados, nadie va a parar el negocio. Lamentablemente es así. Arturo, le hago una última pregunta. ¿Cómo se hace para evitar que un corrupto, que un mafioso, que alguien que está permeado y comprado por el narcotráfico llegue a puestos de jerarquía dentro del Estado? ¿Qué medidas preventivas se pueden tomar para maximizar el control justamente sobre los funcionarios? Bueno, lo que yo vengo sugiriendo a los diferentes gobiernos es que se creen las instancias de inteligencia anticipativa, en realidad, porque prevención viene después que la anticipación. Tenemos primero que enfocarnos, ¿cierto?, dónde están y qué tipo de amenazas, ¿cierto?, son las emergentes. Una vez que tenemos identificado y que ya está claro de lo que está pasando, tenemos que crear las medidas preventivas. Pero aquí hay que crear fuerzas nuevas, ¿ya? Porque las fuerzas actuales están generalmente todas infiltradas. Y en realidad aquí hay que crear nuevas fuerzas, ¿cierto?, de inteligencia anticipativa que trabajen en esto y que realmente le sigan la ruta a cada uno de los funcionarios que ya se tienen antecedentes de cómo están trabajando y que la justicia aplique lo que dice la ley. Pero como la justicia también tiene que ser, ¿cierto?, infiltrada y que también tiene que ser, en el fondo, renovada o intervenida, porque también están infiltrados y también están cooptados por la delincuencia, entonces el trabajo es muy grande. Aquí es una tarea titánica que tienen los gobernantes, porque los gobernantes son los que tienen que dar la pauta. Y ahí tienen que unirse en mesas de trabajo con el Poder Judicial, una vez saneado, y por supuesto, el Congreso de cada uno de los países, para poder trabajar en conjunto con las policías y las Fuerzas Armadas, si es necesario, para llegar a un total control del crimen organizado y la delincuencia en general. Clarísimo, Arturo. Muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Claro que sí. Gracias a ti, Darío, y un cordial saludo desde Washington, D.C.